Ahora sí, vamos a hacer un repaso global antes de cerrar Lucas, un repaso global de refrescarnos un poquito acerca de los sinópticos hasta hoy. Entonces, habíamos visto sobre Mateo y Marcos y algo de Lucas. Y habíamos compartido una gráfica la cual mostraba lo que tenían cada uno del otro. Lo que tenía Mateo de Marcos, lo que tenía Marcos de Mateo, lo que tiene Lucas de los demás. ¿Se acuerdan que habíamos mostrado algo de eso, no? Muy bien. Entonces tenemos, de sí mismo el que tiene menos es Marcos. Mateo, más de la mitad de lo que tiene Mateo es exactamente igual, o en algunos casos exactamente igual y en otros muy parecido a Marcos, con mínimas diferencias. En Marcos hay 40 versículos que no están en Mateo. En Marcos hay 40 versículos que no están en Mateo. La tercera parte de Mateo, solo la tercera parte de Mateo es de Mateo. El resto de Mateo no es de Mateo, sino que es de los demás. Sacó prestado. Ahora fíjense, este dato que es bomba. Mateo tiene 200 versículos iguales que Lucas, 200 versículos compartidos con Lucas, que no están en el marco. Fíjense qué abanico de información tienen los evangelios sinópticos. Si bien, como dijimos desde el principio, es la visión de cada uno de la situación, teniendo en cuenta que Lucas hizo una investigación y que Marcos no estuvo, o sea, ni Marcos ni Lucas estuvieron allí presentes, Mateo sí estuvo. Sin embargo, el que tendría que decir más es Mateo y no lo es, ¿no? Entonces, tenemos ahí. Ahora, una de las grandes diferencias que hay entre Lucas y los demás es lo extensa que es la biografía de Jesús. Lo extensa que es la biografía de Jesús en Lucas. Otro detalle interesante es que Lucas tiene 16 parábolas y esas 16 parábolas son únicas, no están ni en Marco ni en Mateo. 16 parábolas que no están ni en Marco ni en Mateo, tampoco están en Juan, ¿no? Muy bien, vamos a repasar 6 puntos sobre eso que hablé. Dijimos que Mateo, Marcos y Lucas, punto número 1, son los sinópticos. Los sinópticos son una visión particular de una misma cosa. Es como lo vieron cada uno. Como dije recién, ni Marcos ni Lucas estuvieron con Jesús, pero sí estuvieron con los apóstoles. Lucas, un historiador, como lo vimos el otro día, recopiló mucha información que se la dio a Teófilo, como hablamos, y recordamos que Mateo era recaudador de impuestos, Lucas era médico, y Marcos, o Juan Marcos, fue un evangelista que acompañó a Pablo, al igual que Lucas acompañó a Pablo. Bien, algunos de los textos importantes, que tal vez se los di, pero se los vuelvo a dar por las dudas, Mateo 16:16 y Mateo 28, del 16 al 20, son versículos puntuales, muy importantes. Mateo 16:16 y Mateo 28, del 16 al 20. En Marcos 10:45. Marcos 10:45. Como hablamos la semana pasada, y ampliamos un poco más esta para terminar, es el evangelio que muestra mayor cantidad de detalles de la vida de Jesús, a diferencia de los demás. Muestra más a la persona de Cristo que los demás. Tenemos
ejemplos en Lucas 1:5, 2:1 y 3:1 y 2. Pone mucho énfasis en la persona del Espíritu Santo, mucho énfasis, y lo describe, y eso usted lo va a ver allí en Lucas 1:15, cuando habla de Juan el Bautista, en Lucas 1:35, relacionado con María, en Lucas 1:41, cuando está con Elizabeth, o la prima, en Lucas 1:67, cuando estamos hablando de Zacarías, en Lucas 2:25 y 26, cuando hablamos de Simeón, en Lucas 1:35 y 3:22, 4:1, 4:14 al 18, 10:21, 24:29. Estos últimos capítulos están relacionados el Espíritu Santo con Jesús directamente. Se los tengo que repetir, se los repito, no hay problema. De todas maneras, igual después queda grabada la clase, esta parte, siempre en la primera parte. Si reactivo el video se me bloquea por la señal. Bien, dale. Le quedan 2 minutos y poquito, y cuando se corte volvemos a reencontrarnos, ¿ok? Muy bien. Sobre el nacimiento de Jesús, a diferencia de los demás, Lucas presenta también su niñez. Presenta episodios de la niñez de Jesús. No como la película que levanta y resucita un gorrión, porque esos son atributos que no están demostrados. Entonces tenemos eso en Lucas 1:26 al 56, y Lucas 2, del 1 al 12, al 52, perdón, habla acerca de la niñez y el nacimiento de Jesús. Nos habla particularmente de la historia de Zaqueo, en el capítulo 19, versículo 1 al 10. Allí está justamente el versículo central de Lucas y el capítulo central de Lucas que hablamos la semana pasada. También tenemos la burla que Herodes le hace a Jesús, que no está relatada por los demás, en el capítulo 23, del 8 al 12. También tenemos el camino a Emaús. Tenemos el camino a Emaús, en Lucas 24, del 13 al 35. Bueno, ahora vamos a ver, vamos a dividir la historia de Jesús presentada por Lucas en 4 secciones. Cada una de las secciones manifiesta o muestra una etapa particular de la vida y el ministerio de Jesús. Y es importante eso porque cuando aprendemos cómo están divididos, aprendemos justamente cuando vamos a hablarlo o a enseñarlo. Sabemos a no buscar la niñez de Jesús en el capítulo 20, por ejemplo, de Lucas, porque ahí ya estamos hablando casi de la pasión, prácticamente. ¿No? Es como algunos buscan el Génesis y en el Apocalipsis. Ya que están todos. Bien, Silvia, ¿me escuchás bien? Porque fuiste la última en ingresar. Perfecto, bárbaro, muy bien. Entonces tenemos, Lucas presenta el ministerio del Hijo del Hombre, o el ministerio de Jesús, como el Hijo del Hombre, y asimismo se presenta el Hijo del Hombre. Jesús se presenta como el Hijo del Hombre. Eso lo vamos a ver en el capítulo 1 hasta a partir del versículo 4, del 1 al 4 y hasta el versículo 13. ¿Qué vamos a ver allí? En esos versículos vamos a ver el prólogo de un libro, o sea, cómo lo presenta a Jesús desde su genealogía, que lo lleva hasta Adán, a diferencia de Mateo. Mateo lo lleva a la línea sacerdotal y real, ¿se acuerdan? Entonces presenta a un ser divino, pero Lucas presenta a un hombre común y silvestre porque lo lleva como hasta hijo de Adán. Lo vamos a ver después. Entonces, el anuncio de la vida de Juan el Bautista, del nacimiento, el anuncio del nacimiento de Jesús, la historia de María y Elizabeth,
las situaciones de Jesús en el templo como niño, su bautismo y su tentación. Eso lo vamos a ver allí hasta el versículo 13 del capítulo 4. Desde Lucas 1 hasta el versículo 13 del capítulo 4. En esos 4 versículos y medio, o 3 versículos y medio, vamos a ver todas esas situaciones. La presentación de Jesús desde su origen, trayéndolo a la naturaleza y no a la divinidad, porque Mateo lo lleva a la divinidad y Lucas a la naturaleza al hacerlo hijo de Adán. Eso lo pueden ver ustedes en la genealogía. Después viene la segunda parte, que es cuando inicia el ministerio de Jesús. Lo inicia ya directamente desde Galilea, como el Hijo, presentándose a sí mismo como el Hijo del Hombre. Eso lo vamos a ver a partir del capítulo 4, verso 13, en adelante, capítulo 4, versículo 13, en adelante, lo vamos a ver hasta el capítulo 9, versículo 50. Eso es la Reina Valera. Ahí lo que vamos a ver es el desarrollo del ministerio de Jesús en Galilea y sus alrededores. Me encanta cómo toman nota, ¿eh? Algunos. Otros no. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos en el ministerio de Jesús en Galilea? Tenemos la narrativa de muchos milagros. La narrativa de muchos milagros. Entre ellos tenemos la pesca milagrosa. Tenemos la elección de los 12. Tenemos los ayes. Tenemos algunas parábolas. Tenemos la misión de los 12 y la confesión de Pedro. Todo eso lo tenemos en esos versículos, en esos capítulos. Del capítulo 4 al capítulo 9, 4:14 al 9:50. Tenemos milagros de Jesús, tenemos Jesús en Galilea, tenemos la pesca milagrosa, la elección de los 12, los ayes, algunas de las parábolas, la misión de los 12 y la confesión de Pedro. Es muy importante la confesión de Pedro porque digamos que es una parte bisagra en la vida cristiana, ¿no? Hasta cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús tan profundo, ¿verdad?, que realmente discernimos quién es Jesús. Discernimos quién es Cristo. Porque Jesús, acuérdense que le dice, le hace la pregunta a Pedro. Y Pedro le tiene que dar una respuesta desde el corazón, no desde lo humano. Ese mismo Pedro, horas después, lo niega. ¿Me explico? Y eso nos pone a nosotros en el mismo lugar. Y acá yo puedo abrir un paréntesis y decirles que nos pasa a todos. Todos hemos sido el agradecido que volvió y uno de los 9 que se fueron. Y le digo una cosa, en toda nuestra peregrinación, muchas veces vamos a ser el agradecido y uno de los 9. Nos va a tocar, porque está en nuestra naturaleza, que tiene que ser transformada, que tiene que ser renovada. Nuestra naturaleza es pecaminosa. No somos agradecidos por naturaleza. Necesitamos ir reconociendo a Jesús muchas veces, no una, muchas veces, para que podamos realmente transformarnos. El apóstol Pablo lo dice de esta manera, allí en 1 Corintios, cuando habla de la cena, dice que muchos están enfermos y debilitados por no discernir el cuerpo de Cristo. O sea, por no reconocer realmente quién es Cristo. Bien. La tercera etapa en la cual Lucas muestra a Jesús, es la etapa en la cual habla del ministerio de Jesús en Jerusalén. En Galilea se presenta como Hijo del Hombre, en la preparación del ministerio se presenta como Hijo del Hombre en los primeros 4 capítulos, y a partir del capítulo 9 hasta el capítulo 21, Jesús también se presenta como Hijo del Hombre, a partir del versículo 51 del capítulo 9 o 9:51 hasta el 21:28. El Hijo del Hombre sigue manifestándose y ahí lo tenemos en la misión del Hijo del Hombre. Y alguien que tenga por ahí Lucas a mano, abra Lucas 9, por favor. Lucas 9, versículo 56, y lo puede leer.
Dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las armas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Quién vino para salvarlas? Jesús, No, el Hijo del Hombre. el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. No dice el Hijo de Dios. No dice el enviado de Dios. No dice el amado de Dios. Entonces el Hijo del Hombre habla de su misión. Por eso es que el 9:56 habla de la misión del Hijo del Hombre. También habla de la misión de los 70, cuando Jesús traslada su misión a unos 70 apóstoles más. Algunos dicen que no son apóstoles, y yo le digo que sí, los 70 fueron apóstoles, porque el apóstol es un enviado. Y la misión de los 70 fueron 70 enviados. ¿Ah? Y cuando entendamos lo que significa la palabra apóstol en el idioma romano, que es realmente es una palabra romana y no griega, ¿ah? Vamos a comprenderlo mejor. Entonces allí tenemos también la misión de los 70. Tenemos la parábola del buen samaritano, de la cual les mandé estudiar, les pedí que estudiara. Tenemos también cómo Jesús se lamenta en Jerusalén. ¿Sí? Amalfi. Una pregunta. A Jesús se le conocía como el Hijo del Hombre, pero vendría siendo porque era por la descendencia de David, que decía hijo de David. No. A Jesús se lo menciona como, Lucas lo menciona como Hijo del Hombre porque desciende de Adán. ¿Entienden la diferencia? Miren, vamos a Lucas. ¿Y por qué menciona mucho a David? En Mateo, pero no Lucas. Mateo lo presenta 100% santo y 100% divino y 100% rey, por ser hijo de David. ¿Ah? Así lo presenta Mateo, pero Lucas no. Acompáñenme al capítulo 3 de Lucas. Vayan todos a Lucas, 3:38. Miren dónde termina la genealogía de Jesús. O sea, ¿quién es el primer padre de Jesús? Es hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. O sea que el primero en la descendencia de Jesús es Adán. Pero Lucas no muestra a Adán pecador. Lucas muestra a Adán hijo de Dios. ¿Se entiende la diferencia? Entonces ahí es cuando nosotros vemos, por eso es que Lucas lo presenta como hijo del hombre. No lo presenta como un ser divino en su totalidad, sino que lo presenta 100% hombre y 100% Dios. Entonces, la naturaleza de Jesús era 100% humana. Él tenía que padecer como hombre, morir como hombre, siendo Dios. Porque si no, no tenía razón de ser el Calvario. No tenía que morir un cordero sacrificado, un cordero sin pecado. No podía ser, no tendría sentido. Tenía que ser un cordero. Y un cordero es el animal más manejable que hay, más domesticable que hay en el campo, ¿tá? Y que siempre necesita de la intervención humana para que sobreviva. Esa es la naturaleza humana. Siempre necesitamos de la intervención humana, ¿verdad? Entonces el cordero, ¿tá? Incluso hay todo un simbolismo en los pasos de la vida de Jesús en Lucas, hay todo un simbolismo. Jesús entró por la puerta como todos los demás. Por eso Lucas lo presenta como un hombre nacido de mujer. Entró por la puerta a la historia como todos los demás. Por eso lo presenta como hijo de Adán, como todos los demás. Y lo primero que hizo Jesús al iniciar su ministerio fue entrar en las aguas bautismales, que era el bautismo de Juan, que se hacía en presencia de las autoridades religiosas de su época, de su ciudad, de su local. Las autoridades de la sinagoga estaban presentes
las autoridades de varias sectas judías estaban presentes, porque el bautismo, hay 7 bautismos en la tradición judía, ese es uno. Entonces, Jesús pasó por ese bautismo de agua, a la vista de todos los demás. El que entraba en el tabernáculo tenía que entrar a la vista de todos los demás y limpiarse, lavarse y purificarse, para después así pasar a la siguiente etapa con el sacerdote. En este caso, Jesús pasó del bautismo a la siguiente etapa de su ministerio, que fue Galilea, cuando salió del desierto, porque el tabernáculo estaba en el desierto, no estaba en la ciudad. Cuando salió del desierto, Jesús salió en el poder del Espíritu Santo, y Jesús salió, en vez de salir con el sacerdote que representaba la santidad, Jesús caminó con el Espíritu Santo. ¿Entienden el paralelismo que hay? ¿Entienden ese paralelismo? Hasta después llegar al lugar santísimo. El lugar santísimo, solo el sumo sacerdote podía acercarse. Y el único que llegó hasta el lugar santísimo fue Jesús. Y cuando él muere en la cruz, dice la Biblia que el velo del templo se rajó por la mitad. O sea que él hizo todo eso de una vez, para que de una vez para siempre se raje el velo, lo que impedía que el hombre se acerque a Dios y tenga libertad de relación con Dios. Jesús lo pasó todo como hombre. Él sintió los clavos, él sintió los latigazos, él sintió hambre. Lucas relata que él tuvo hambre, que él tuvo sed, que él comía, que él iba a fiestas. ¿Me están entendiendo? Como hombre. Y hacía los milagros siendo hombre. Y trasladó ese ministerio en la misión de los 12, en la misión de los 70, cuando tomó de su espíritu y los empoderó, como le llamamos hoy en un término moderno. Ya te doy la palabra, Amalfi. Los empoderó y les dijo, bueno, ahora vayan en mi nombre y hagan esto. Pero Jesús ya había salido del desierto lleno del Espíritu Santo. Antes de eso, usted no va a encontrar ningún milagro en la Biblia de Jesús, durante 30 años, porque él vivió como hombre. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Él era hombre, él tenía que llegar siendo cordero, pero sin pecado, sin mancha. Bien, entonces habíamos visto la misión del Hijo del Hombre en el 9:56. Muy buenas son esas intervenciones, porque de eso se trata la clase en la cual estén ustedes. Porque ustedes plantean cosas y esas cosas se hablan. Y todos pueden participar y enriquecer la clase. ¿Ah? Bien. Dijimos, el ministerio de Jesús, o del Hijo del Hombre, en Jerusalén, 9:51 al 21:28. Allí teníamos la manifestación de la misión del Hijo del Hombre, tenemos la misión de los 70, la parábola del buen samaritano, tenemos también Jesús y Zaqueo, algunas de las parábolas, la entrada triunfal que se celebró este domingo según la tradición, el domingo de Ramos, y la manifestación de Jesús en cuanto a las señales antes del fin. Esas cosas están hasta el capítulo 21-28. A partir de ahí, a partir del capítulo 22, versículo 1, hasta 24-53, tenemos lo que se conoce como la pasión, que es la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. Allí tenemos toda la historia de la pasión. Tenemos todo el complot, tenemos la cena del Señor, tenemos la oración de Jesús en Getsemaní, tenemos cuando Jesús es puesto preso, cuando está frente a Pilato, su muerte, su resurrección, el camino de Emaús y la aparición de Jesús a sus discípulos. A sus discípulos. Ahora, ahí hago otro paréntesis. Cuando Jesús se aparece a sus discípulos, después de haber resucitado, dice la Biblia que ellos estaban reunidos y estaban escondidos con temor. Estaban con temor. Ellos tenían temor, tenían miedo. Estaban escondidos y tenían la puerta cerrada. Acompáñenme a Lucas 24, versículo 36. Lucas 24, 36. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Dice, entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu.
A ver, estuvieron más de 3 años con Jesús. Caminaron, rieron, comieron, se escondieron, hicieron milagros. Estuvieron cuando lo mataron, aunque lo miraban de lejos. Y estaban espantados y atemorizados. Cuando hablábamos la semana pasada, los detalles que muestra Lucas son excelentes, son impresionantes, porque no es lo mismo decir que estaban reunidos con temor, como dice Mateo, a decirles que estaban espantados y atemorizados. Me acuerdo Jesús en la barca, un fantasma decían que era, cuando Jesús venía caminando sobre el mar. Un fantasma. Y acá estaban diciendo que pensaban que veían un espíritu.